Muy buenas noches, ¿cómo les va? Una edición de Salud y Televisión, otra vez sin Marcela, que ya la semana que viene se va a reincorporar nuevamente al programa. Bueno, estamos ya casi en la primavera y creo que Marcela está esperando la primavera para poder ingresar nuevamente a las cámaras. Hoy tenemos un programa interesante y muy variado. Hemos hablado con la autora Lucía Capelli, que ella nos habló sobre la picadura de una araña que realmente está en nuestro medio y que puede producir una enfermedad hasta mortal, su picadura, si uno no toma los recaudos y las atenciones necesarias lo más rápido posible. Ya ella en este medio ha atendido 4 pacientes con este tipo de picadura, pero bueno, lo explica muy específicamente de qué se trata, cómo puede ser esta lesión y para que lo tengamos en cuenta que si esto ocurre, bueno, hay suero, existen sueros para tratar de frenar la enfermedad. Ustedes saben que también ha habido una, no es epidemia, pero sí todos los medios de comunicación a nivel nacional han hablado sobre un germen que es un estreptococo que afecta, un tipo de estreptococo, mejor dicho, que afecta a la faringe, produciendo faringitis específicas y que si no tienen un tratamiento adecuado puede llegar a producir casos letales. Para esto, para tampoco entrar en pánico con todo, cada uno tiene una faringitis, va a ser un caso mortal, le pedimos a la gente de Somos Azul la nota que se le realizó al doctor Augusto Carela en el Hospital de Niños, explicando un poco sobre este tema. Y también Marcela habló con dos colegas, con Maite Salsamendi y Carolina Fittipaldi, como una entrevista entre nutricionistas realmente, y que hablaban sobre los rótulos de los alimentos, un tema muy importante que a veces no sabemos de qué se trata o no sabemos leer qué es lo que nos dicen los rótulos de los alimentos, así que tampoco se la pierdan. Vamos a las presentaciones y enseguida Salud y Televisión. Hoy vamos a tratar un tema de especialidad dermatológica de la piel. Y para esto hemos invitado a un especialista en dermatología, a la doctora Lucía Capelli. Lucía, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y vamos a tratar un tema que, por ahí no se escucha mucho o ha tenido una relevancia hace un tiempito atrás, y que son la picadura de una araña específicamente. Y usted dirá, bueno, una picadura de una araña, pero es inofensiva. Bueno, pero parece que en este caso no es tan inofensiva. Vamos a dejarlo a Lucía que nos explique un poquito esto. Bueno, la idea de hoy era hablar acerca de la picadura o mordedura de una araña que se llama Loxosceles, que está distribuida a nivel mundial y que es muy frecuente en América Latina sobre todo. En Argentina la especie más común se llama Loxosceles laeta y es una araña de color marrón muy chiquitita que mide entre 1 y 4,5 centímetros aproximadamente, incluyendo las patas, y que pica en defensa propia, sobre todo a la noche. Tiene hábitos domiciliarios o peridomiciliarios. ¿Qué significa esto? Que está tanto fuera como dentro de la casa y que generalmente pica cuando es aplastada por una persona. Por ejemplo, se esconde en los placares donde uno guarda ropa vieja, lugares poco habitados, rincones, detrás de los cuadros, detrás de los espejos, adentro del calzado viejo que uno no usa con demasiada frecuencia. Entonces, cuando una persona va a ponerse el calzado sin sacudirlo, o se pone un tapado viejo que hace mucho que no lo usa sin sacudirlo, al apretar o a presionar la araña contra la piel, ahí muerde y se defiende. Muerde. Tiene como unos quelíceros que son una especie de colmillos a través de los cuales inocula el veneno y produce la lesión. Ahora, ¿esta araña es reciente o ha estado toda la vida y ahora es como que se manifiesta y se conocen más los síntomas? Ha estado toda la vida. Este año por ahí se hizo más famosa porque un chiquito se murió en el norte del país y se murió un gato a través de la picadura de esta araña. Entonces los medios de comunicación lo han divulgado un poco más. Pero bueno, en mi caso, a estos 2 años en Azul tuve 4 pacientes con mordedura de esta araña y la realidad que la conocí a partir de mi primer paciente, ¿sí? Porque más que nada es una especialidad o un tema que lo tratan los toxicólogos. Y lo que pasa es que los pacientes nos consultan a nosotros porque el primer signo es la piel. Claro. ¿Y cómo te das cuenta vos como especialista que esto puede ser una mordedura de esta araña? Bien, las lesiones aparecen más o menos 6 a 8 horas después de la mordedura de la araña y aparecen como una lesión colorada, inflamada, que presenta mucho dolor, es un dolor agudo, urente, y eso es lo que motiva al paciente a consultar.
aproximadamente a las 24 o 48 horas cambia de color, se torna más violácea, se endurece, aumenta la hinchazón y esta lesión es bastante típica, es como si fuese un moretón, pero un poco más duro y con mucho dolor, un dolor exagerado comparado a la lesión que uno está viendo. O sea que es bien llamativo. Es bien llamativo y cuando uno ya ve la lesión más marmórea, purpúrica, eso nos tiene que llamar la atención y hacer pensar en esta araña que es la única que produce esta lesión de estas características. Bien. A lo largo de las horas van apareciendo ampollitas que después se destechan y se produce una necrosis. Necrosis significa muerte de la dermis, de la segunda capa de la piel. Y ahí es cuando aparece una escara, que es una lesión costrosa negra, muy dolorosa. Y esa necrosis puede afectar, además de la piel, el músculo y afectar también algunos órganos. Cuando la araña inocula más veneno, o en zonas que están cercanas a los capilares sanguíneos y el veneno se va por los capilares, puede llegar a diversos órganos. Y esto es más complicado porque puede producir insuficiencia renal, hemólisis, que son rupturas de los glóbulos rojos, insuficiencia hepática, náuseas, vómitos, deterioro del sensorio y muerte. Entonces hay que estar muy atentos. Ahora, a vos te viene un paciente con estas características que realmente está muy dolorido, aparece toda esta lesión. ¿Y hay alguna cura para frenar el proceso de esta enfermedad, de esta intoxicación o como se puede llamar? Lo que hay que avisarle al paciente es que cuando uno tiene una picadura de estas características, antes de concurrir al médico, al dermatólogo, tiene que limpiarla con agua y jabón, poner hielo, porque se sabe que el hielo o el frío disminuye la llegada del veneno hacia los vasos sanguíneos, si son los miembros inferiores, ponerlos en alto, hacer reposo y obviamente acudir o a una guardia o al dermatólogo. Desde la guardia, si estamos dentro de las 48 horas de la picadura, ahí se puede hacer un tratamiento con el antisuero o el antiveneno, que es el antídoto para el veneno de esta araña. Acá en Azul está disponible en el Hospital de Niños y se pasa por vena, o sea que al paciente hay que internarlo y con un suero se pasa con un goteo lento en unas 2 horas para frenar el efecto del veneno de la araña. Y además se dan corticoides. ¿Y es efectivo? Y es efectivo, sí, hay que ver la cantidad de veneno inoculado, cuánto tardó el paciente en consultar, la zona donde el paciente fue picado, porque no es lo mismo en un párpado que en la pierna, y lo que hay que estar es estar alerta y actuar lo antes posible. Otra cosa que es bastante efectiva son los corticoides orales a altas dosis, que eso frenan la inflamación, y después se pueden dar antibióticos, está descrito el uso de la cámara hiperbárica, pero en realidad lo ideal es actuar rápido, tratar de conseguir el veneno. En Azul poder llamar a zoonosis o al hospital de niños, internar al paciente y pasarle el antídoto. Perfecto. Bueno, fíjense cuántas cosas puede provocar esta pequeña aranita que muerde, me acabo de enterar que muerde, y que realmente al inocular el veneno produce esta lesión, que es bastante típica, muy llamativa por el dolor que lo provoca, y no dejarse estar y esperar, y mientras tanto colocarse hielo lo más rápido posible y acudir a la guardia o a un especialista de piel para que esto se solucione lo más rápido posible a través de un suero, como dice la doctora, que es el antídoto necesario y fundamental para que esta enfermedad no progrese. Ahora, ¿cómo hacemos para sacarnos las arañas? Que esto pasa por prevención ya, ¿no? Sin entrar en pánico, lo que hay que hacer es, cuando uno hace la limpieza de la casa, sobre todo lugares poco habitados, poco ventilados como altillos, sótanos, bodegas, vinotecas, usar guantes largos para hacer la higiene de la casa, correr un poco las camas, alejarlas de la pared, porque muchas veces se alojan en esos lugares. Cuando uno limpia los cuadros detrás de los espejos, nunca meter la mano sin mirar. Una cosa que es importante que me olvidé de decir es que esta araña produce una tela de araña muy característica. No es la típica tela de araña simétrica regular, es una tela de araña sucia, de aspecto algodonoso. Entonces, si uno detecta este tipo de telas de arañas, hay que sacarlas con el plumero y obviamente si ve la araña, por más chiquito que sea, matarla. Tener cuidado y nunca apretarla con la mano, porque ahí es cuando se defiende y muerde. Siempre con un repelente. Muchas personas que deben estar mirando en este momento dirán, bueno, debo tener estas arañas en casa sin lugar a duda, pero con una buena higiene y el control de este tipo de telas arañas sucias, como dice la doctora, limpiándolas con prevención, con guantes o tratando de no usar la mano para aplastarlas, bueno, podemos prevenir este tipo de intoxicación, si se lo puede llamar así, con este veneno que realmente puede provocar incluso hasta la muerte. La muerte. Bueno, debe haber otras arañas seguramente que provocan algún otro tipo de intoxicaciones, pero esta es la que más llamativa. Todos conocemos la araña pollito, otro tipo de arañas que por ahí no se ven tanto en nuestro medio, ¿no? Exacto, de hecho la picadura de araña más frecuente en nuestro medio es la pollito, que es la Lactrodectus, pero tiene hábitos más peridomiciliarios en los campos, en los maizales, la leña.
y es una araña más grande, que uno la ve le tiene más miedo, más respeto. Esta es tan chiquitita que uno cuando ve una araña chiquita la verdad que no le tiene ni nada, se mata de risa y no le da bolilla, pero en realidad hay que tenerle más cuidado a esta que a la otra, ¿sí? Bueno, súper claro, así que traten de mantener toda la higiene posible para evitar que estas arañas provoquen este tipo de enfermedades. Lucía, te agradecemos mucho y ya te vamos a molestar que si nos va a venir la época del sol dentro de poco, así que sabes que ese es un tema que recalcamos casi todos los años. Exacto, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Augusto, se ha generado como una especie de psicosis a nivel nacional con casos de una bacteria. Decime qué tipo de bacteria es, porque han habido casos mortales. Se habla de un estreptococo que aparecería como un estado de tos, fiebre y demás. ¿El alerta existe? ¿Es una epidemia? ¿No lo es? Bueno, primero, no es una epidemia ni es un brote. Es el histórico que se viene dando a través de los años y estos son casos aislados que se dan, dio la casualidad, y no sabemos por qué, porque lo están trabajando los epidemiólogos, que se han dado 3, 4, 5 casos juntos, y entonces esto hace que los medios de comunicación estallen y bueno, y se haga todo un diagrama de información que no lo es. Yo te diría que es correcto, pero que no es para alarmarse. Por el momento. ¿Es una bacteria? El Streptococcus beta hemolítico grupo A es una bacteria que nosotros la vemos muy frecuentemente. Es la bacteria de la angina pultácea o con placas de pus. Es la misma bacteria que produce la escarlatina. Es una bacteria altamente sensible a la penicilina. Por lo tanto, medicamos y funcionan perfectamente bien. Y hay un porcentaje de esa bacteria que además de producir la angina o además de producir la escarlatina, que son enfermedades absolutamente benignas, que requieren un tratamiento de 10 días por vía oral con penicilina, puede producir sepsis. Y cuando la bacteria pasa a la sangre y produce sepsis, se puede acantonar o puede llegar a corazón, a líquido cefalorraquídeo y producir meningitis, miocarditis, encefalitis o miositis y fascitis, que son los cuadros más severos, te diría yo, a tener en cuenta, y que tiene una alta mortalidad de un 15 a un 20% acorde a la literatura que leas. ¿Esto tiene que ver con la falta de atención, la atención tardía de las personas que presentaron el cuadro, o es, digamos, dentro de lo que es la media de esta patología, lo normal para estos casos? Los casos de Buenos Aires que yo pude leer, que bajé información de la Sociedad Argentina de Infectología, son casos que han llegado tardíamente a la consulta, que tendríamos que ver cuál es el aparato inmunológico del huésped, que es el chico, y que depende mucho de eso también, y eso todo lo que te puedo decir en cuanto al desarrollo de esta enfermedad. Por lo tanto, los casos que hay, que algunos fueron mortales y otros se salvaron, porque hay algunos chicos que ya están dados de alta, creo que hay 2 que tienen coinfección con influenza, con gripe, que en ese caso la gripe produce inmunodeficiencia, como todas las enfermedades virales. La gripe fundamentalmente, el sarampión es una de las causas de inmunodeficiencia, la varicela, y eso predispone luego a una enfermedad bacteriana como esta. Hay dos o 3 chicos que tienen coinfección con influenza A. Entonces eso puede haber predispuesto. Y lo otro es ver el estado inmunológico de cada chico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, digamos, a los cuales hay que prestar atención y cómo debe ser el accionar de una mamá o un papá ante la presencia de esos síntomas? Porque hablabas de un tratamiento que es súper controlable con penicilina. Sí. Los casos que se dieron en Buenos Aires, y hay uno en Rosario, fue a partir de angina pultácea. Porque puede ser a partir de impétigo también. El impétigo, que lo causa el estreptococo, que es este germen, es la infección de la piel, que es muy frecuente en épocas de primavera y verano, que el chico se rasca y se infecta. Estos casos fueron a partir de angina pultácea, o anginas con placas de pus, para que la gente entienda. Esa angina se presenta con fiebre alta, se presenta con dolor al tragar, que se llama odinofagia, ganglios submaxilares, adenopatías, y dolor, a veces vómitos y dolor abdominal. A veces la única forma de presentación es el vómito y el dolor abdominal. Uno baja la lengua del chico, le mira la boca y ahí se ve el diagnóstico. Pero de todos modos,
Ese chico se le hace un hisopado en forma inmediata, a los 15 a 20 minutos, teniendo los métodos, siempre que tengamos los métodos, se puede hacer el diagnóstico, si no tarda 24 horas, y se impone el tratamiento con penicilina. En los casos graves, como los que estamos hablando, que son sépticos, hay que asociar a la penicilina otros antibióticos. Esto es controlable, como vos lo decías, y también ha habido casos en nuestro hospital, digamos, que se han tratado este tipo de bacterias. Sí, nosotros hemos tenido estreptococo en sangre, con recuperación de germen en sangre, y chicos que han hecho fascitis y miositis. Algunas se han tratado acá, otras han tenido que ser derivadas. No hemos tenido mortalidad, como tampoco lo tiene Buenos Aires. Buenos Aires tiene de los 5 o 6 casos que hay, el 50% con mortalidad y el otro 50% ya están en la casa los chicos. Por tanto, creo que no hay que alarmarse y hay que consultar a tiempo, pero no es ni un brote ni una epidemia. Es impensado que haya un brote o una epidemia por el momento de esto. Y no existen vacunas para esto. Bien, en el programa de hoy nos acompañan dos licenciadas en Tecnología de los Alimentos, Maite Salsamendi y Carolina Fittipaldi, compañeras de trabajo en la facultad, exalumnas ya graduadas. Y el tema de hoy es hablar de los rótulos. Esta definición o esto que de pronto es lo que nos decide a elegir un producto cuando estamos en la góndola del supermercado y donde cada vez más estamos intentando reconocer qué es lo que vamos a comprar y qué consideraciones además tenemos que tener en cuenta, porque así como hay rótulos que son fidedignos, tenemos rótulos que son muy engañosos y de pronto no estamos comprando lo que creemos que estamos comprando. Chicas, gracias por estar con Salud 10. Y bueno, ¿qué es un rótulo? Bueno, para empezar a hablar un poco de lo que es un rótulo, es toda inscripción, leyenda o imagen que está adherida a un producto envasado. Y justamente un poco como decías, es lo que nos va a brindar información a los consumidores acerca de cuáles son las características de este producto que vamos a elegir. Hay cierta información que tiene que ser obligatoria en todos los productos envasados. Por ejemplo, una de las informaciones obligatorias es la denominación de venta del alimento. Bien. ¿Qué sería qué? Nosotros pusimos dos ejemplos que las van a identificar, no necesitan ver la marca. A veces nos importa, el dibujo nos da la información, nos da la información, pero claro. tiene que estar escrito. Exactamente, la denominación de venta es justamente eso, es el nombre específico del producto. Uh-huh. Es decir, ¿qué es el producto? En este caso es arroz, en este caso es leche parcialmente descremada. Esta es la denominación de venta del producto, es una de las informaciones obligatorias que tiene que tener el envase. Bien, porque a veces esto lo reconocemos visualmente, Claro. pero por ahí tenemos envases que no sabemos. Claro, que reconocemos por la marca y no por el producto en sí. Nos pasa varias O que veces. puede ser engañoso. Yo me acuerdo siempre de un caso que por ahí también hay un vaso así con un producto que parece leche, pero al leer la denominación de venta del producto dice producto lácteo a base de, no es leche. No es leche. Exactamente. Por eso hay que tener cuidado y leer las denominaciones de venta de los productos. Pasa con hamburguesas y medallones. Con el queso rallado también. Es un producto lácteo a base de queso regionito, no es queso rallado Como el que raya rallamos. uno, sí, tal cual. Exacto. Bien, eso nos engaña, pero la etiqueta nos lo está diciendo, o sea, está Claro. en nosotros que sepamos leerlo, Claro. sería. Sí, sí. Exacto. Bien, ¿qué otros datos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a mirar el envase? Otro dato muy importante es el aspecto y lo que es la información nutricional del producto, que nos va a brindar información justamente de todo lo que son los componentes del producto en sí. Sí, este rótulo nutricional empezó a hacerse obligatorio desde el año 2006. Nos da idea de cuáles son los nutrientes del alimento, es decir, qué sustancias los integran, que son necesarias para mantener nuestras funciones vitales. Está expresado por porción y por una medida casera para que nosotros entendamos a qué se refiere. En el caso de la leche, por ejemplo, es un vaso de leche. Entonces se expresa por esta porción y hay ciertos nutrientes que son obligatorios. Uh-huh. Carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, que actualmente tienen que ser 0 porque Argentina es libre de grasas trans. Exacto. Fibra alimentaria y sodio. Esos son los nutrientes obligatorios que uno tiene que tener en el rótulo, o sea, es lo que lee en el rótulo y que sirve
también, además de la información, para comparar un producto con otro. Entonces, de esta manera sabríamos qué nutrientes estarían teniendo cada uno de los productos. De los productos y dar las calorías a veces si el que quiere saber si tiene agregado o no. En el caso de una leche se podrían comparar una leche parcialmente descremada como es esa, va a ser distinta la información nutricional de esta con una leche entera. Entera o una totalmente descremada. Perfecto. Estos son estos recuadritos que habitualmente dice información nutricional, da la especificación, perfecto. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener o qué otros datos nos brinda este envase? Otro dato importante es la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es el tiempo en el lapso en el cual el alimento está apto para ser consumido. Generalmente se encuentra... Sí, acá también está sobre el envase. Sobre el envase, no siempre está tan visible. Sí, a veces se hace referencia al lugar donde está, no siempre está directamente visible, sino que dice ver fecha en el fondo del envase o en el reverso, bajo la tapa. Y a veces está como camuflado, tapado con algo, a veces intencionalmente como para cambiarlo. Cambiarlo, exactamente. Por eso es importante siempre la consideración de tenerlo en cuenta a la hora de comprar cualquier producto. Bien. Porque casi todos los productos envasados tienen, es obligatoria la fecha de vencimiento. En un momento la yerba era uno de los productos que no se utilizaba, pero hoy en el código también queda especificado que tiene que tener la fecha de vencimiento. Claro. No siempre la fecha de vencimiento significa que si yo lo consumo 3 días después, cuando abra el producto, va a estar en mal estado. Claro. O sea, es orientativo, puedo consumirlo salvo que se haya alterado el estado del producto. Claro, o la forma de almacenarlo. Exacto, claro. No siempre puede estar bien la fecha y si es una lata puede estar abollada y se alteró o estuvo contaminada antes de sellarlo. Si la lata está hinchada, y estas que a veces explotan, es porque estuvo contaminado antes de sellar y quizás la fecha de vencimiento estaba bien y fue contaminado en la elaboración. Disculpe, pero tengo muchas cosas. ¿Qué otros datos podemos tener en cuenta? Nosotros ahora tenemos acá, estos dos productos tienen diferente la especificación de lo que sería cada producto, cuántas calorías, cuántas grasas, carbohidratos y sodio, o sea, como está más especificado. Argentina todavía no tenemos determinado si es frontal, si es lateral, sí, los colores. Estos son dos ejemplos diferentes. Chile tiene en color negro y bueno, se está discutiendo en estos momentos, o sea, en estos meses, se está discutiendo cuál va a ser la denominación real para la identificación que es obligatorio, pero que tiene una diferente forma de presentarse, dependiendo también muchos de los productos. Tenemos un logo que es apto para celíacos. ¿Es obligatorio? ¿Todos los productos tienen el logo? No, solo van a tener el logo aquellos productos que estén aptos y que estén, digamos, cuya fabricación esté certificado, claro, que son libres de gluten, o sea, sin TAC, es sin trigo, avena, cebada, centeno, es decir, que es un alimento apto para celíacos, que va a tener este logo identificatorio para poder probarlo. Bien, si no lo tiene y soy celíaco, ¿puedo consumirlo? No. Aunque crea que no va a estar contaminado. Si fuera cualquier otro arroz, si no tiene el logo, no lo puedo consumir. No lo puedo consumir porque puede ser que se manipule otro tipo de alimentos que haga una contaminación cruzada y el alimento se contamine. Perfecto. Entonces, para asegurarnos siempre que tenga el logo. Sí. Bien. Y además eso se puede declarar en algunos casos que dice que puede llegar a tener trazas de huevo, trazas de trigo, trazas de cebada, porque justamente la manipulación no es solo de productos aptos para celíacos, sino que están combinados con otro tipo de productos. Sí, convengamos que hay muchas intolerancias a la leche, al huevo, a las proteínas de la leche principalmente, y hay chicos que lo hemos tratado en algún momento, que tienen que aprender a leer realmente, porque a veces tienen trazas de algún producto lácteo que hace que si uno piensa, el alimento en sí no debería nada que ver con los lácteos, pero quizás tenga algo. Otro de los datos, las formas de preparación, ¿verdad? Claro. Es obligatorio. Es obligatoria la forma de preparación, incluso también la forma de almacenarlos. Eso. Es importante siempre también leerlos, en el caso de la leche, esta leche en particular por el tratamiento térmico que tiene, así cerrada,
puede estar fuera de la heladera. Sin embargo, dice que una vez abierto, esto tiene que guardarse en refrigeración, es decir, en la heladera. Exacto. Así que uno no lo puede dejar afuera. Sí, porque se estaría calculemos, miren, la contaminando. fecha esta es 16 de enero del 2019, realmente tiene un vencimiento muy alejado y sin embargo, si yo la abre, va a ser igual que la de ayer abierta y yo la voy a consumir de 3 a 5 días directamente. El hecho que tengan especificaciones de agregados o demás, ¿es obligatorio que se declare como tal? Generalmente, el hecho, porque algunos tienen, le agregan vitaminas. ¿Esto lo hace qué? ¿Diferente al alimento a otra leche que tengan? ¿Qué son? ¿Alimentos funcionales? ¿Le damos algún rótulo, alguna idea cuando le ponemos algo más al producto? Sí, en general son alimentos que se llaman fortificados. En estos casos que en realidad la empresa elige qué tipo de vitaminas o minerales agregarles. Y lo que sí ellos se hacen es especificarlo en el rótulo, porque esto no es obligación, es una información complementaria. Bien. Entonces se agrega para que el consumidor sepa qué tipo de vitaminas se está agregando, a diferencia de otro tipo de alimentos, como es el caso de la harina, que sí tiene que estar enriquecida obligatoriamente. Entonces, si uno ve, y otra de las informaciones obligatorias es la lista de ingredientes, entonces si uno empieza a ver los ingredientes que compone cada uno de los alimentos, empieza a ver que estos están ordenados de mayor a menor y al final siempre van a estar los aditivos, es decir, aquellas sustancias que también se le incorporan a alimentos como un aromatizante como la vainilla, porque se agregan en menor cantidad, entonces esto también va a estar en la lista de ingredientes. Y todo este tipo de nutrientes también que se agrega, también lo van a considerar en esta lista. Bien. A veces vemos un montón de números o que dice lote, que da muchísima información. ¿Por qué la empresa pone el lote, el número, las partidas y demás? Lo hace para que en el caso de que haya algún tipo de contaminación, el producto pueda ser retirado del mercado de forma rápida para seguir evitando el brote o la contaminación, el consumo del producto en sí. El lote tiene referencia a la fecha de elaboración, al lugar de elaboración y a dónde fue, no porque es el supermercado en sí, pero uno con esos datos puede retirar toda la partida del mercado, toda la partida que haya sufrido ese tipo de contaminación. Sí, a veces uno ve productos caseros, ¿sí? Donde no tenemos un montón de información. ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuál sería el consejo? Porque uno no puede frenar a aquel que... O sea, si bien es obligatorio y cuando están expuestos, pero uno ve que hay un montón de productos que no tienen datos. ¿Cuál sería el consejo para esta gente que elabora para que haga las cosas bien? ¿Qué le podríamos decir? En principio es importante la manipulación, es decir, todo el proceso que se llega al producto terminado. Para esto hay que tener en cuenta todas las buenas prácticas o las prácticas que se realizan durante la elaboración, desde la higiene, el comportamiento de la persona que manipula el alimento, las condiciones de refrigeración de todas las materias primas que se utilizan, para poder llegar a un alimento lo que se llama inocuo, es decir, asegurar que ese alimento no nos vaya a enfermar. Entonces, como mínimo, sí, una fecha de elaboración para saber qué día se hizo ese producto y una fecha de vencimiento para saber qué vida útil tiene ese producto, es decir, cuánto tiempo puede guardarse ese alimento y no me va a contaminar. Y no me va a contaminar. Pero sí es importante sobre todo las prácticas, o sea, toda la parte de manipulación previa a la producción de ese alimento y la concientización de saber que ese alimento va a ser incorporado a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo. Sí, no. A veces, o gente que dirá, ¿por qué eres licenciado en tecnología y por qué estamos hablando de estos temas? La importancia de saber que esta es una profesión que los capacita en enseñar buenas prácticas, o sea que en Azul, que cuando estamos con la carrera, y hay un montón de licenciados, que sería bueno que aquellos restaurantes, casas de comidas, donde se manipula mucha cantidad de alimentos, recurrir a la educación. Creo que evitaríamos muchos problemas de contaminación. Si bien bromatología lleva a cabo esta, pero bueno, los licenciados en tecnología de los alimentos están capacitados para asesorar, exacto. Que se acerquen y siempre ante la duda consulten.
para saber, desde la cocina, desde la ropa, desde mi postura. Yo hoy no sería un dato muy importante para estar elaborando porque realmente tengo un problema que si no tomo precaución en la elaboración de la comida, lo que seguramente esta tos que tengo contaminaría si no tomara realmente las precauciones que voy a estar ofreciendo un producto porque sería un ente contaminante, por más que use buenas materias primas. Yo soy la que puede llegar a contaminar. ¿Algún otro dato, chicas? Lo que pesa, Sí, a veces en peso seco, o si es una lata va a tener la diferencia cuánto es el producto escurrido, porque a veces vienen con líquidos que no los vamos a utilizar y va a ser de descarte, que es el que va a ser el conservador. Tener en cuenta que los envases estén intactos, las latas no pueden estar golpeadas, no pueden estar abolladas, no pueden estar hinchadas, por supuesto, y si en la alacena existe la posibilidad de una lata que esté un poquito hinchada, tome extrema precaución para retirarla, porque esto puede explotar. ¿Sí? Porque a veces hay producción, ha quedado algún tipo de bacterias que con el oxígeno que quedó se está desarrollando y es como que tenemos un explosivo en potencia de pronto en una alacena. Claro. ¿Algún otro dato que quieran contarnos o identificar? A veces hay productos que tienen logos de alimentos orgánicos, ¿sí? Que tienen un logo especial que lo va a determinar. Y después, bueno, toda la información, o sea, muchas veces tenemos que la industria utiliza un packaging muy parecido, semejante a uno identificado. Por ahí vemos, esta caja nos identifica mucho cuál es la marca y a veces vemos otro tipo de arroz parecido a la caja que hace que uno por ahí se confunda si es que está buscando marcas. Y como decían, hay marcas que de pronto, algunas mostazas tienen un nombre comercial y los identificamos, los nombramos como si fuera un alimento y es un producto con una marca especial. El tema de los registros por ahí en el caso de los establecimientos, Bien. hay números específicos en cada uno de los productos que hacen referencia al establecimiento, a la inscripción del establecimiento. Sí, dónde está, quién lo fabrica, qué provincia y todos estos datos que son... Eso tienen números que por ahí los que son más curiosos y empiezan a leer son números que aparecen también en los rótulos. Sí, y se utilizan a veces como estos, que de pronto lo que ponen es un calendario de vacunación en muchos de los envases, que es como para brindar información, porque son productos que a veces pueden ser leídos como para estar entretenidos y otras veces obviamente que uno ni se informa de los datos. Y hay colores que obviamente identifican, toda la línea verde es lo que identifica más en una góndola de aquello que esté modificado generalmente en el nivel de las grasas, que es lo que le da la identificación. Bueno, Carolina y Maite, muchas gracias por estar en Salud 10 y bueno, quedaremos seguramente en contacto para alguna otra nota. Seguimos en Salud 10. Llegamos al final de Salud 10 Televisión, 21 de septiembre, Día de la Primavera, también es el Día de la Sanidad, así que un saludo a todas aquellas personas que trabajan en temas de salud, ya sea desde enfermera, médicos, personal que trabajan en los hospitales, en clínicas y en sanatorios, como también a todas las secretarias que pertenecen al sistema de la sanidad. Hoy tenemos un programa muy variado, pasamos desde las picaduras de las arañas con la doctora Lucía Capelli, hablamos de una mini entrevista, coloquio de nutricionistas que realizó Marcela con sus colegas y también una nota que pasamos con el doctor Canela que nos explica un poco este miedo que se provocó con esta bacteria de Streptococo que produce un tipo de faringitis para el cual hay que estar alerta pero sin entrar en el pánico. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado con Salud 10 Televisión. Acuérdense que este programa se repite los días viernes y que si no también lo pueden encontrar en la página de YouTube con el Salud 10 y con el día que se realizó, el lunes que se realizó el programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y nos estamos viendo en 7 días.